La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Pues para mí ya es hora de ir haciendo balances. Y más o menos en las intervenciones que acabo de oír, pues hay una lógica normal, tensión alrededor de un aumento de recursos, es decir, de aumentar el gasto en inversión. El gasto es mirado de manera satanizada en Colombia, porque creen que el gasto es, y lo ha sido muchas veces, derroche. Y más o menos así titulan muchísimos días los medios de comunicación, algunos, el derroche. Sin embargo, cuando se llega aquí, cada persona tiene en su mente una serie de necesidades vitales de municipios pequeños, de regiones, de municipios grandes, de ciudades. Y entonces, ¿es derroche o es necesidad? Esa pregunta, eso no se responde en la prensa. ¿Es derroche o es necesidad? Sin embargo, tanto derroche como necesidad implica gasto público. Y ese gasto público tiene que tener una viabilidad, depende de los ingresos de la nación. No se puede, no lo hacemos como gobernantes, imprimir dinero. Y sería un error imprimirlo, dependiendo, pero en general todas las necesidades no las podemos imprimir en dinero porque ocasionaríamos un desastre económico. Las necesidades se pueden solventar en la medida en que crezca la producción. En el fondo, la producción es la base del enriquecimiento de una sociedad y el enriquecimiento no es más que la superación de la necesidad. ¿Producimos mucho? ¿Producimos poco? Esa es una pregunta que hay que hacer en cada municipio. Cada alcalde debería afrontarlo, la alcaldesa, obviamente no es de su resorte exclusivo, incluso es más de la iniciativa privada campesina en la mayoría de nuestros municipios, relativamente urbana, en la medida en que crece el municipio hacia la ciudad. Pero, ¿qué tanto ha crecido la producción en Colombia? Esa es una primera pregunta para afrontar el tema del gasto. Y aunque las estadísticas no son las que yo quisiera, indudablemente nos ha ido bien. Ese crecimiento de la producción, sobre todo en agricultura, agroindustria, no en el petróleo, no en el carbón, ahí no hay producción, hay extracción, es muy diferente. En estos 3 años ha sido positiva y se acelera. Se acelera en la medida en que cae la extracción. Y tiene que tener consecuencias en la vida de cada municipio y creo que hay una estadística, no me puedo más que atener a ella, nadie me puede mostrar una mejor, que la de la disminución de la pobreza. Dane, está bien hecha, está mal hecha, pues válida la discusión, pero mientras no tengamos más estadísticas o estadísticas diferentes o mejor hechas, esa es la que tenemos. Y por tanto es una guía regional municipal. La pobreza se mide de diferentes maneras. La que más mide la eficiencia de una alcaldía, que no de la nación, aunque participa, es la pobreza multidimensional, por los indicadores que tiene. Son indicadores que son más del resorte de las alcaldías bajo las normas colombianas que de la nación. Ahí está, por ejemplo, la pavimentación de una calle. Generalmente la nación no pavimenta calles, los alcaldes, los municipios sí. Ahí está, y esa la compartimos, el acceso
de la niñez a la educación integral, allí está el empleo. Esa la compartimos. Un alcalde no es responsable del empleo per se, es más de las variables macroeconómicas, pero en general la pobreza multidimensional tal cual se mide en Colombia, que es un indicador que viene de las Naciones Unidas, indica, último dato, hace unos 20 días, que ha bajado en todo el país, excepto Bogotá. No está el alcalde de Bogotá porque yo saqué a Bogotá de esta federación, pero entonces no tengo la oportunidad. Pero excepto Bogotá, que hay que analizar por qué, obviamente, en Bogotá crece la pobreza multidimensional, crece la tasa de homicidios, crece la exclusión femenina, son datos que eso nunca antes no estaban, era al contrario. Hay una especie de crisis político-económica en la ciudad de Bogotá, pero en general en el resto de municipios, no estoy diciendo todos, la pobreza multidimensional baja. Para que la pobreza multidimensional baje, hay algo que tiene que ver con riqueza económica, se mide en el empleo, y hay algo que tiene que ver con gestión pública y en buena parte local. Y entonces habría que hacerse una pregunta. Si los municipios, solo en este último aspecto, han venido reportando una disminución de la pobreza multidimensional por gestión local, sin medir la otra, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia en estos últimos años? O sea, ¿por qué en general, sin medir cada municipio aquí, por qué ustedes han logrado bajar la pobreza multidimensional con gestión local? Y solo hay una respuesta, o tengo una respuesta, ustedes me dirán otras. ¿Por qué este relativo éxito? ¿Por qué no podemos caer en la pesadumbre y en la negatividad de cuando se sabe que se va mal o hacia un abismo? Pues la respuesta tiene que estar en los presupuestos y tendría que estar en los números. Aquí la tensión por un mayor gasto, lógica, pero tendríamos que hacer una evaluación sobre el gasto en estos últimos 3 años municipal. Y dentro de esa partida municipal, ustedes me han dicho que son, bueno, muchos son categoría 6, etcétera, que no generan recursos propios o muy pocos, pues tiene que ver con las transferencias de la nación. Ahora, ¿de quién es el dinero de las transferencias? Es un derecho, digamos, del municipio, ¿cierto? Así se genere y se llegue a las arcas nacionales ese dinero, llega a las arcas nacionales, pues la nación, por una fórmula que ustedes conocen, gira y la plata en realidad llega a los municipios y ahí queda para unos objetivos predeterminados por la ley. Este tema me parece fundamental, alcanzó uno de los alcaldes a verlo, y no estoy hablando del futuro, ahora hablamos porque aquí mi exministro del Interior, Cristo, pues se esmeró en que saliera una reforma constitucional, que obviamente no estamos viviendo todavía, ahora viene la ley y se vivirá en la próxima década, pero se hizo aquí y con ayuda del gobierno, porque la impulsó, creemos en eso, ojalá que dentro de 10 años no me cuelguen por haberlas ayudado a sacar, pero digamos, ese es un hecho, pero como es del futuro, quiero evaluar aún sin esa norma, con las normas preexistentes antes de ser alcalde, en términos de competencias y recursos, el SGP, ¿qué pasó en estos 3 años? Aún está pasando en este, y pasará el año entrante, que es mi último año. Pues los datos que tenemos
es que crecieron sustancialmente. Y crecieron sustancialmente no porque hubiéramos cambiado la Constitución, sino por otra norma de tipo nacional que frente a reformas tributarias genera una responsabilidad, no me acuerdo ya el porcentaje exacto, muy alto, que debe ir al municipio, no queda en la nación. 22% es el dato. No, 22% es lo normal, nosotros lo hicimos, antes era menos del 22%, nosotros lo hicimos saltar porque presentamos una reforma tributaria como otros gobiernos, pero buena parte de los recursos que llegan por esa reforma, no los que llegan realmente, sino los que se estipularon en la ley de la reforma tributaria de diciembre del año 2022. Esos le llegaron a los municipios. A nosotros, la nación, lo que le correspondía a la nación, nos lo quitaron. Nos lo quitaron, uno, pues la Corte Constitucional, cuando tumbó el impuesto de carbón y petróleo, la mitad de la reforma tributaria nuestra cayó. Esto no se habla en la prensa, pero esto produce una descompensación a favor de ustedes. Porque lo que tenía que girarse en el impuesto de carbón y petróleo era una parte para ustedes y una parte para la nación. Cuando cae, la parte para ustedes de todas maneras se tiene que girar. Es decir, la giramos sin tener nosotros los recursos que pensábamos iban a salir de ahí. Tienen que salir de lo que había antes. Y así en general con la totalidad de la reforma tributaria en el porcentaje que nos quitaron. A ustedes no los perjudicó como municipios, a nosotros nos mató. Lo hicieron, bueno, esa es una discusión judicial, pero en mi opinión, si se combina con la caída de la ley de financiamiento, que era para financiar este hueco que generaba la Corte no tiene tanto la culpa, de eso he hablado en otras ocasiones. Pero entonces, al caer la ley del financiamiento por los congresistas de la Comisión Tercera, aquí uno presente, Guadit, con el que discutimos mucho el tema, pues prácticamente se intentó un ahorcamiento del gobierno nacional desde el punto de vista financiero, pero los municipios no sufrieron las consecuencias. Por la norma, no porque se nos hubiera dado la gana, sino por la norma, que aseguran las reformas tributarias, independientemente si van a caer o no después, o parcialmente, los recursos previamente que se aprobaron en el Congreso de la República. Y eso se ve en unos datos, voy a mencionar solo dos para no aburrir. Mientras yo tenía, y eso es lo que la prensa llama incremento del gasto, que lo traducen ya a través de los prismas de la oposición, casi toda la prensa está en la oposición, como derroche, como si nosotros, que nos estamos ahorcando en el gobierno nacional, estuviéramos derrochando la plata porque así quieren transmitir esa imagen a la opinión pública, ¿no es cierto? El gasto en educación, que viene a ser el más alto, y por eso lo pongo como ejemplo, el gasto más alto en Colombia es educación, no estoy hablando de la deuda, estoy hablando de los gastos propios de la administración sin deuda. Ese gasto pasó de 50 billones cuando yo llegué al gobierno a 70 billones este año. 50 a 70, si le metemos, lo deflactemos por la inflación, es un salto sustancial. Uno diría en otro país, con precios constantes, pasar de 50 a 70 prácticamente en 2 años y pico, pues tendría que verse en términos de un crecimiento de la cantidad y de la calidad de la educación en Colombia. Y tengo aquí mi temor, porque aún no podemos evaluar y medirlo.
¿Qué significa eso? Que el sistema general de participaciones para los municipios, algunos departamentos, saben ustedes, tutelan parte de ese dinero. Ese crecimiento de 50 a 70 para los municipios, que quedan las arcas municipales, que quedan en una relativa autonomía de las alcaldías, tiene que ser para educación. Esa es la cota que ha producido. Y no tenemos todavía los instrumentos de evaluación, pero ¿qué ha producido? Aquí alguien muy sentimentalmente me hablaba de un proyecto de 5.000 millones por municipio que quise hacer, sí, multiplicado por 1.000, en términos redondos, nos da 5 billones, 5. Pero lo que yo estoy hablando aquí es que solo en la partida de educación pasamos de 50 a 70, 30, 6 veces más. No digo que todo pasó al municipio, porque hay cosas que la nación, pues por ejemplo, el presupuesto de educación superior, pues no es municipal, por ley. Entonces, ¿ese salto qué? 6 veces más de lo que aquí se planteó, solo en una materia, educación. Debería generar en los indicadores, cuando los hagan, de prueba saber, de cobertura educativa, de calidad educativa hasta el final de la educación básica y media, que es responsabilidad municipal, un salto. Ahora, se está midiendo, es lo que estamos midiendo, es lo que podemos percibir en el indicador de pobreza multidimensional, que dije que era más del municipio. Pues ojalá, todavía no está escrito eso, no está analizado, ya lo harán, pero lo dejo como un dato aquí en el análisis de la relación entre gobierno nacional, municipal y de cómo nos va. Porque si cojo otro segundo, también que tiene que ver con el sistema de transferencias y que por tanto queda en manos del municipio, que es la salud, y sí más intensamente discutido en estos meses que he vivido, da un salto similar. El presupuesto público, porque el sistema de salud tiene otro tipo de presupuestos, nos lleva a 65 billones partiendo de 40 y pico billones al principio de mi gobierno. Es decir, otro salto sustancial. Por la misma razón, no necesito ya explicarla, lo mismo que hace que la reforma tributaria haya hecho disparar los dos grandes gastos que se entregan a los municipios, que es educación y salud. Hay otros pequeñitos, agua potable, que me preocupa aún más. En salud, ¿en qué se ha logrado gastar y en qué ha mejorado la salud de los colombianos y colombianas cuando hemos pasado de un presupuesto público, la mayor parte transferido a los municipios, de 40 y pico a 65 billones este año? Y aquí sí habría que pensarlo más todavía, porque no se ve un crecimiento sustancial de la salud, incluso de la calidad, del nivel de salud de los colombianos. Incluso la prensa diría, no, vamos para atrás. ¿Y por qué? Sin que eso sea totalmente cierto, porque tenemos que tener los indicadores de morbilidad, mortalidad en cada municipio, aún no los tenemos, y ver si hemos mejorado o no. Pero es que ese recurso no llega a los municipios realmente. Y este es un tema de debate, eso no llega a ustedes son una mediación para que llegue a las EPS, ¿o no? En el sistema subsidiado que llamábamos antes, y que llega a una serie de EPS que en cada municipio pues tienen nombres diferentes.
algo puede llegar a la oferta, como le llamábamos en el Congreso, que es propiamente la red hospitalaria pública. La inmensa mayoría de los municipios no tiene un gran hospital. La inmensa mayoría de los municipios tiene un hospital de primer nivel que llaman primario, bueno, podemos ponerle los nombres, nosotros lo llamamos primario, y puestos de salud públicos. Pero las EPS que reciben incluso el dinero que mandamos a los municipios no llevan los pacientes a ese hospital ni a esos puestos de salud. Los llevan en un porcentaje muy elevado a los hospitales de los dueños de las EPS. Y aquí ya no voy a repetir el debate porque lo saben. EPS que cogen un paciente en Entre Ríos, por poner un ejemplo, pero queda muy cerquita de Medellín, vamos a suponer Nazaret, me interesa, Guajira, está toda la población en teoría afiliada a las EPS. El municipio de Uribia, creo que acabo de firmar el decreto de una ETIS, que es Nazaret, pero hasta ahora, creo que ayer fue. Entonces no hemos estrenado el mecanismo, que también hay que evaluarlo, pero en Uribia, puede ser el alcalde, reparte ese dinero de acuerdo a las EPS que hay allí, y las EPS no llevarían ningún enfermo al hospital de Nazaret, porque además no hay, o no había. Antes de este gobierno no había. Y entonces, ¿a dónde los llevan? Contratan una avioneta, una 4 puertas. A veces la avioneta lleva al paciente de Nazaret hasta donde hay una clínica privada del dueño de la EPS. ¿Cuánta plata vale eso? Tiene que llevarlo con acompañantes, unos días, depende del tratamiento. Esa plata toda es pública y toda se giró al municipio de Uribia. Y aparecen las cuentas como si fuese dinero de Uribia. Pero no la gastó el alcalde, ni la población vio nada respecto a ese dinero, sino que la familia enferma o la familia del enfermo tuvo un viaje hasta X ciudad, donde su paciente fue tratado, puede ser que bien, y la plata se quedó en el dueño del hospital y su personal. Es un poco un juego, no es tan cierto como dice la cifra, pero sí contrarresta cierta tesis que quedó en la prensa y que sigue en debate, y es que desfinanciamos la salud. Para nada. Solo en dinero público creció de 40 y pico billones a 65 billones, que es el presupuesto actual, y fue, en teoría, a los municipios. Si los gobiernos, si el Congreso vota la reforma a la salud, pero ya no puedo evaluarla en este momento frente a ustedes, es un proyecto. La plata que se gira a los municipios queda en los municipios, porque el dinero se gasta antes que nada en la atención primaria, y entonces va al hospital del municipio, va al puesto de salud. Este gobierno ha arreglado más de 1,000 puestos de salud en toda Colombia y está entre sus municipios. Y ha tratado de solucionar decenas de problemas de decenas de hospitales. En algunos tenemos problemas porque mandamos la plata y las obras no están. Nazaret, por ejemplo, que lo puse como ejemplo. Mandamos la plata para hacer el hospital y yo mismo fui a Nazaret y no habían puesto ni el techo. Y cogí a los contratistas, a los señores trabajadores, y les pregunté muy en silencio al principio, ¿dónde está el dinero que giramos? Y obviamente, pues ellos no sabían, dijeron el contratista, y el contratista llegó muy afanado de Uribia y se quedó mudo porque la plata se la robaron. Y pusimos un hospital móvil, la prensa se burló, pero ese hospital móvil hoy ya por primera vez ha logrado que mujeres guayú de Nazaret tengan sus hijos en Nazaret. ¿Cómo se le dirá a los de Nazaret? Bueno, nazarenos, nazarenas, eso no existía. Hoy hay nazarenos y nazarenas en el norte de La Guajira.
y tan alto, porque no es un hospital de primer nivel, es uno de segundo tendiendo a tercero, con un personal de salud que llegó allí. Tanto éxito ha tenido que el Clan del Golfo ya amenazó de muerte a la directora y a todo el personal de salud, esperando que Petro no tenga influencia estatal en el norte guajiro, porque lo usan como base del traqueteo hacia el Mar Caribe. Entonces, esto es un ejemplo, Nazaret, pero digamos, esa inversión entonces no cuenta. Entonces no tiene el impacto en el indicador de pobreza multidimensional, que es uno de sus indicadores. Está funcionando bien la reforma hecha sin ley, bajo las normas existentes, pero acomodando a que pueda parecerse a lo que hemos propuesto al Congreso de la República en términos de giro directo, en términos de arreglos de puestos de salud, en términos de fortalecimiento de la República, en términos de que la prevención es mayor, debe ser primero, debe ser eficaz antes de la enfermedad y antes de la asistencia. Pues solo tenemos las cifras del DANE. Una, la de empleo, ojo, esa de empleo. Otra, la de PIB, o sea, economía, crecimiento económico, mal sumada, porque ponen estadísticas que no tienen que ver con la producción, sino que son siempre transferencia de riqueza, pero no lo analicemos ahora, y las que tienen que ver con pobreza multidimensional. 3 grandes estadísticas que ha sacado el DANE recientemente. ¿Y esas qué nos dicen? Pues que la pobreza multidimensional ha bajado en toda Colombia, en unas regiones más que otras. Nos dicen que el empleo en Colombia se ha reducido en el Estado. Aquí la prensa se silenció, porque si el Estado, el gobierno nacional está derrochando el dinero y lo está haciendo clientelistamente, como dijeron, para sacar votos en las próximas elecciones, ¿por qué se reduce el empleo en el Estado? Crece 1 millón de puestos laborales, puestos, no dije empleo asalariado, crece 1 millón, pero decrece en 2 actividades, una en el Estado. Luego todo lo que nos han dicho en la prensa es mentira. No hay derroche, por lo menos en nómina. Y no hay derroche, por lo menos en nómina, porque la plata se ha girado es al municipio. Y el municipio, espero que esas cifras sean coherentes, ojalá, por lo menos hasta ahora, no lo ha gastado en nóminas, sino en salud y educación, y en salud se implican nóminas, que son los equipos básicos de salud, que hoy en número de 10,000 en sus municipios recorren las veredas, los barrios, visitando diariamente a la población. Si eso no existe en sus municipios es porque la plata se la están guardando en el hospital y el alcalde no ha actuado. Y entonces esto es un tema que yo quiero colocar sobre la mesa. No sé si me prolongue mucho, pero puedo seguir con estos temas. Entonces, en salud, educación y transferencias, sin contar la reforma, hasta el día de hoy, el balance es reducción de la pobreza multidimensional. El balance es crecimiento de la producción. Ese es del resorte, la economía en general. Mientras baja el empleo y la contratación de personas a nivel estatal, según el DANE, creció en 368,000 puestos de trabajo desde hace un año la agricultura. Es lo que más ha crecido en puestos de trabajo generados en el último año. No es cualquier cifra, 368,000. La mayor parte de esa agricultura, geográficamente hablando, y por tanto de esos puestos de trabajo, está en los municipios de ustedes. En cuáles más, en cuáles menos, sería bueno hacer los mapas, pero está ahí.
y 368.000, y el siguiente crecimiento de empleo en el último año, segundo año de DANE, es de 220.000 en industria. Y entonces tenemos que del millón que creció, según DANE, último año, 600.000 es en agricultura e industria, es decir, en producción, que es lo único que hace crecer la riqueza de un país. Es un éxito para mí rotundo, no publicado, obviamente. ¿Por qué? Porque en la campaña presidencial lo que dijimos es que nosotros íbamos a hacer crecer la economía real productiva y no nos parecía que la riqueza de Colombia se podría asentar en la extracción fósil, petróleo, carbón y gas. El resultado, un gran éxito en la expansión de los puestos de trabajo en Colombia. Hago un paréntesis, la crítica entonces dice, no, pero es que ahora no son formales, sino informales. Esa no es una definición económica. Me confunden lo de los abogados con lo de los economistas, para enredarme. Porque, ¿qué diferencia un puesto entre formal e informal? Una ley. Si la ley dice, si el puesto genera para las prestaciones sociales, es formal. Si el puesto no genera para las prestaciones sociales, es informal. Eso no es una definición económica, jurídica, que prácticamente se lleva al suelo si la Corte Constitucional aprueba la reforma pensional. Porque la reforma pensional lleva a que la pensión se vuelve universal. Y la reforma de la salud lleva a que la prevención en salud se vuelve universal. Es decir, prácticamente todo puesto de trabajo en Colombia sería formal. Y se acabó, solo por unos cambios de leyes. Luego, hacer crecer en 1 millón de puestos de trabajo a Colombia en un año, y mayoritariamente en agricultura e industria, pues tiene que verse en los municipios si la estadística está bien hecha. Y en los municipios entonces, ¿qué se vería? Un mejor vivir. Un mejor vivir, que es lo que muestra coherentemente, espero que estén bien hechos los números, la caída de la pobreza multidimensional. Está por salir la pobreza monetaria, no hablo de eso porque no ha salido, ya analizaremos, pero hasta aquí, digamos, un análisis que entonces nos muestra que nuestro país no va mal. Ahora, los planteamientos de ustedes no iban hacia estos temas. Quizás porque estos temas no los están preocupando mucho, o no sé, no está en el temario. Salud, educación. Porque entonces en la agenda de la oposición sí está el tema de seguridad. Entonces hablemos de seguridad. Pero la seguridad está determinada por si el pueblo tiene más educación, más salud y más atención a la primera infancia. Eso no lo podemos olvidar. La seguridad general está determinada si se quita los niveles de exclusión. Ahora hablemos de seguridad, porque hace 2 días, creo, hicimos varias horas de programa alocución presidencial y Consejo de Ministros sobre este tema. Y dijimos cuáles son nuestros criterios alrededor de este tema. La seguridad, fuera del tema de que primero es la atención integral de los niños y aterrizando hacia sus aspectos concretos y cotidianos, tiene una tasa de homicidios, hoy critican que yo use la tasa de homicidios, pero es el indicador esencial, la vida. La tasa de homicidios en Colombia, cogido desde el año 91, ha caído drásticamente en todo el país. No por mí, es un éxito del país, de sus gobiernos diferentes. 1991 es casi 2,5 veces más alta la tasa de homicidios que este año. Esa caída tuvo una serie de éxitos,
es tendencial, es permanente. Tenemos 3 años últimos de una leve caída marginal de la tasa de homicidios desde que el señor Duque hizo Trizas La Paz. Hacer Trizas La Paz no nos hizo crecer la tasa de homicidios a los niveles del 91. La elevó más o menos en un 10, 15% del promedio del 2016. Y levemente ha caído, y hay una discusión muy periodística sobre en este trimestre, porque entonces como no pueden evadir el hecho de que han dicho que hay un caos, un colapso, sino que seguimos con el nivel de tasa de homicidios recogido desde el año 2021, y que levemente cae, pues no hay un caos, sino que no estamos tumbando más la tasa de homicidios. ¿Y por qué? Porque la estructura de la violencia está cambiando. Fue lo que dijimos en la locución. Una violencia que era antes difusa, el vecino que mata al otro vecino porque se emborrachó, etcétera, 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 y que era la mayor parte de la violencia medida en términos de tasa de homicidio en Colombia. Estamos pasando a una violencia premeditada, financiada, que es el sicariato. El sicariato también tiene varias causas, pero fundamentalmente son las organizaciones dedicadas a la economía ilícita. De violencia dispersa y de violencia insurgente pasamos a una fase que es la muerte por economías ilícitas, es decir, por codicias. Eso es lo que nos muestran los datos hasta el momento. Es una tasa de homicidios menor que antes, sí, pero la tasa de sicariato viene aumentando desde el año 2016. No como dijo una periodista que era de nuestro gobierno, desde el 2016. ¿Por qué aumenta la tasa de sicariato desde el 2016? Porque las economías ilícitas se vienen desplazando, producen guerras sobre ella, y hay un cambio en la visión del territorio de esa violencia que teníamos antes. ¿Hacia dónde va ese cambio? En las peores de las regiones, hacia los puertos, hacia las fronteras. La mayoría de los municipios de Colombia, señores, bajaron su tasa de homicidio. Y lo podemos demostrar si es que hay alguna duda al respecto. La inmensa mayoría de los municipios de Colombia bajaron su tasa de homicidio. ¿Suben? ¿En dónde? ¿Por qué la violencia de este año, hasta donde llevamos medido, es similar en términos de números a la del año pasado y no bajó más? Ajá, porque hay 60.000 desplazados en el Catatumbo. Ustedes ya saben por qué. Y a cerca de 100 asesinatos en el Catatumbo. Catatumbo, zona que si analizamos es zona de frontera y es zona de economía ilícita. Hoja de coca, la primera o segunda región exportadora. Un grupo tratando de matar al otro para quedarse con la cocaína. Pero si yo hago este mismo análisis, no tan radical, digamos, desde el punto de vista de los números, pero nos parece que nos da lo mismo si yo cojo Puerto de Barranquilla, Puerto de Santa Marta, Puerto de Cartagena, Puerto de Buenaventura, aunque ahí hemos podido tener relativo éxito, fronteras, Putumayo, Nariño, Ecuador, Venezuela, como ya mencioné, Venezuela, Arauca y aeropuerto de Bogotá. Ahora, ¿por qué entonces crece la tasa de homicidios hasta hace poco en un puerto como el de Barranquilla? Porque en el puerto de Barranquilla exportan cocaína, porque en el puerto de Barranquilla entra contrabando y entran armas, porque para hacer esa operación logística de llevar al aeropuerto, de sacar del aeropuerto, se necesitan bandas, y porque las bandas empiezan a tener protección política. Los puertos, aquí me confundió también el tiempo y debo aclararlo, dijo alguien, es que Petro piensa nacionalizar los puertos porque en la locución dije
que había que cambiar la administración, y creo que me equivoqué. Hay que cambiarla, no puedo cambiar la administración porque es un contrato de concesión hecho desde hace años, incluso por ley, pero la vigilancia de los puertos debe ser cambiada, así sea transitoriamente. La vigilancia de los puertos está en manos de la mafia. Las aduanas sobre los puertos pertenecen a narcotraficantes o a contrabandistas. La policía en los puertos la controla la mafia. Y la política local empieza a vivir de esas mafias, que luego se van trasladando a la nación. Las aduanas es una institución nacional, no municipal. O la policía es nacional, no municipal. La Polfa. Y lo que ha determinado este gobierno es que, dado que la violencia medida en tasa de homicidios está creciendo en las fronteras y en los puertos y baja en el resto del país, excepto Bogotá, entonces hay que cambiar nuestra política de seguridad en los puertos y en las fronteras, que es en lo que estoy empeñado. Municipios, obviamente hay ahí, alcaldes, etcétera, hemos hablado con muchos de ellos. Un municipio como Jamundí, entonces, ¿por qué? Aunque no tengo las estadísticas de estos meses, pero indudablemente ha tenido, como Cali, como Palmira, tasas altas, son de las más altas, en el caso de Cali, de las ciudades del mundo. ¿Por qué Jamundí está bajo el homicidio en formas diferentes? Porque la parte alta de Jamundí limita con el Cauca. Por eso un poco la alcaldesa, que es de Valle del Cauca, administrativamente hablando, pues nos pide que entre al Pacto Cauca. Y tiene razón, digamos, en la realidad, no en la visión administrativa, porque Jamundí en la parte alta va a parar hacia Suárez, creo, Buenos Aires, y Suárez y Buenos Aires limitan con el Tambo y el Tambo limita con el Micay. Y durante años dejaron los narcos en el Micay, hasta hicieron pactos con ellos, hasta que este gobierno llegó y supo que el 60% de la hoja de coca del Cauca está en el Micay, que el caserío, pueblo, como queramos llamar, porque no lo han puesto como municipio, deberíamos ponerlo como municipio, es un corregimiento de Argelia, pues el Plateado era la bolsa internacional de la cocaína en Colombia. Allá llegaban curotas, albaneses, gente con banderas de épocas anteriores, eran simplemente un ejército de la mafia, una banda armada de la mafia. Y no venía hacia Cali, ni venía hacia Bogotá, ni hacia Jamundí urbano, aunque tiene incidencia, si lo vas hacia el otro lado, hacia el mar, siguiendo ríos, aguas abajo, el río Micay. Y cuando se llega abajo, un lugar muy hermoso donde he estado, solo hay que coger una lancha escondida por ahí y en 1 hora se está en Buenaventura. Y ya estás llevando la cocaína al mar. Cocaína que se exporta en el puerto de Buenaventura hasta hace muy poco por los mismos funcionarios de la Fiscalía. Porque esas son nuestras realidades. ¿Y por qué pusieron a esos funcionarios de la Fiscalía ahí en Buenaventura? Porque sus jefes querían que pasara eso. Y no me alargo porque me meto en otro lío. Otro día hablamos de ese asunto. Pero al estar el cañón de Micay pegado hacia arriba con Jamundí, Jamundí empieza a tener problemas porque el ejército, por orden de este gobierno, se ha tomado el Micay. Y por eso nos ponen bombas. Y ponen motos con bombas, etcétera. Por eso hoy mismo pusieron volquetas llenas de explosivos cerca a la represa de Salvajina junto a un batallón. Y por eso ordenan el plan Pistola en el Caribe. Porque les estamos dando muy duro, porque la estrategia de paz total es una estrategia político-militar, no ingenua.
hace que unos grupos con X nombres cada vez más difíciles de retener en la memoria decidan negociar y hace que otros reaccionen matando niños y policías. Porque creen que si matan más policías nos arrodillan y entonces no los extraditamos, no los golpeamos y se equivocan. Los que matan policías están en el Caribe, dominan municipios, dominan políticos, dominan una parte del territorio y obviamente de los delitos. La respuesta que hemos dado es que se olvídense. Con matar policías no arrodillamos, entonces van a matar más y más policías. No, les vamos a coger más y más. 250 miembros del Clan del Golfo están hoy presos. Podríamos llegar entonces al problema de las cárceles, que era el último aquí planteado. Pero mientras hay 250 asesinos presos, narcos, traquetos, no hay un presidente que haya extraditado más personas que yo, no me enorgullezco de eso. No hay gobierno que haya incautado más toneladas de cocaína que el mío, de lejos. No hay otro gobierno que haya destruido más laboratorios de cocaína, pero todos los gobiernos anteriores sí tienen muchísimo más campesinos presos, ranchos quemados, golpes, desaparecidos y muertos, llamados falsamente falsos positivos, en esas mismas zonas. Y entonces las cárceles las llenaron por gente, por mucha gente, en un porcentaje, por lo menos 25%, que no debería estar presa. Porque un campesino cultivador de hoja de coca no debería estar preso. Los congresistas creen que ganan más votos aumentando las penas. Eso es un error, eso se llama punitivismo, eso no sirve para nada. Porque las cárceles las llenaron con los jóvenes que protestaban y les pusieron terrorismo y eso y no es escarcelable, como a EPA, Colombia. ¿Ustedes creen que EPA es terrorista? 5 años presa, vayan, miren los asesinos de verdad y salen primero que ella. Porque ese es, digamos, los errores de un sistema judicial injusto. Y porque la reforma a la justicia, no hemos hablado de eso, que está en el Congreso en este momento, que busca otra concepción de acuerdo con las Cortes, o por lo menos con la Corte Suprema de Justicia, no están dando. Y es que a mí no me interesa tener gente presa ni a la sociedad, los delitos graves, obvio. Pero el delincuente que repare a la víctima, que restaure a la víctima, como EPA, no digo que no sea delincuente, rompió un vidrio público, pero lo puso nuevo. En una justicia restaurativa, esa madre de familia no está presa. Está preso un criminal, el señor, ese tipo que no sé si será culpable o no, pero ahora me están poniendo en redes que yo lo estoy protegiendo, no tengo ni idea. El señor ese Freddy de Bogotá que viola niños, ese es el que tiene que estar preso. Ese es el que tiene que estar preso. Si es culpable, no puedo reemplazar al juez. Pero si es culpable es ese, no EPA. No es el campesino que cultiva de hoja de coca. Un campesino que cultiva hoja de coca lo único que está haciendo es llevar comida a la familia porque no hay otra manera. Un muchacho de barrio que se le ocurre protestar porque no hay universidad, porque no hay nada, no tiene por qué ser condenado como terrorista. Y por eso tenemos hacinamiento en la cárcel, porque en la cárcel hay los que no deberían estar en miles y no están los que deberían estar. Y eso amerita una reforma, no es cuántas cárceles más hacemos, sino y por qué no sale gente que no debería estar. Y tenía que ver con esto que estaba diciendo, pero ya solo para contestar esa última intervención, que es cierta, no podemos tener 20,000, 30,000, 50,000 presos en estaciones, porque entonces la policía queda desanclada como guardias del IMPEC. Pero entonces la salida es que entonces la nación haga las cárceles, y la nación se pone a hacer las cárceles cuando
en 10 años, y voy a terminar con esto, en 10 años, gracias a la reforma constitucional, cada año más, claro, no le responde a los alcaldes actuales, pero cada año más los municipios, las alcaldías de esos municipios van a recibir lo que hoy es un 22% más o menos, a un 39% de los ingresos corrientes de la nación. No sé, eso habría que hacer ya los cálculos de flujo anual de dineros probables, pero ustedes saben qué pasa en un municipio que en vez de recibir el 22% de los ingresos corrientes, no es los 22, lo que hoy recibe, casi duplica en 10 años en términos corrientes los ingresos que la nación les va a girar. Eso, en mi opinión, es una revolución. En mi opinión, vale más la pena ser alcalde que presidente. Yo fui alcalde y también presidente, entonces ya sé cómo es la vaina. Pero en mi opinión, si la plata va a ser girada, el presidente de esa época, en 10 años, le toca pagar la deuda y financiar la policía y el ejército, y ahí ya se le acabó lo que le queda. Quizás unas carreteras nacionales, pero el resto del dinero va a los municipios. Y hay unos retos ahí, entonces esa ciudadanía va a cuidar la plata, la calidad de la administración pública local, la preparación de sus funcionarios, cuando van a ser responsables de casi la mitad del dinero público de Colombia, la capacidad de superar problemas, de ir hacia las prioridades. Yo me acuerdo de Zipaquirá, Zipaquirá o municipio, no voy a poner nombres. Entonces no había agua potable, pero se arreglaba el parque. Pues se ha hablado. La educación es inversión o no es inversión. Buena pregunta. La educación. Ahora, ustedes me van a hablar de carreteras y les voy a ser sinceros. La educación es una obra. Y la salud de la gente no son obras. ¿El hospital es el ladrillo o es el personal de salud? Pero les voy a contestar aún más, porque es que hay afán de obras de cemento antes de elecciones. Entonces les voy a contestar el cemento. ¿Y qué pasó con el cemento en Colombia? Bueno, fuera del uso ilícito. El uso del cemento y el dinero de inversiones en las dobles calzadas. Esas no las hicimos nosotros, yo estoy terminando. No tiene que ver con educación y no con salud. Y el que crea que subir 60 billones de pesos en los municipios de hoy bajo ustedes en salud y educación sea una pendejada, discúlpeme, no sabemos entonces de nuestra sociedad. Esa es la mayor inversión que se puede hacer en el ser humano, incluso en seguridad. Si creemos que la salud y la educación del pueblo de nuestro municipio no debe crecer o no es tan importante como un parque o una carretera, creo que nos estamos equivocando. Entonces, vamos, ¿nos falta qué? Pero bueno, entonces vayamos a esos problemas concretos. ¿Quién autoriza la ampliación de las plantas? ¿Quién autoriza la planta docente de un municipio? No. Yo ya he pasado por todos los municipios y tenemos las autorizaciones del ministerio y no se vuelve realidad porque queda paralizada la Secretaría de Educación de los departamentos. ¿Y por qué queda paralizada en las Secretarías de Educación de los departamentos? Vamos a poner ejemplos concretos. Nosotros hemos dado la orden de miles de profesores de historia. Ley de la República, incluso no es mía, es de Santos, pero se reprodujo en el plan de desarrollo.
¿Dónde están las plantas de personal en los municipios de profesores de historia? Voy a poner otra ley. Bueno, pero entonces es que estamos en una descoordinación, porque si el gobierno nacional a través de las leyes, que es como puede hablar, su plan de desarrollo, que hay que leerlo, lo que dijo es vamos a ampliar en el terreno de la educación media y básica, dijo profesores de historia, profesorado en cultura, música y artes, profesorado en matemáticas y programación de computadores, profesorado en educación física. Bueno, pues la plata se puso. Todo el Ministerio de Educación ha convocado alcaldes. El Ministerio de Educación ha convocado alcaldes para ampliar los programas en historia. El Ministerio de Cultura lleva cuántos miles de profesores en cultura. Averíguame ahí exactamente, van 2,000 y pico. El Ministerio de Educación Física ha propuesto, el Ministerio de Deportes ha elevado las plantas de profesores de educación física en los colegios en cerca de 2,000, hay más de 5,000 y debería haber un esfuerzo y he aquí el problema. Déjeme terminar, he aquí el problema en que al saltar el presupuesto de educación de 50 a 70, como les dije antes, no, la plata para los profesores no estaba en el presupuesto que se queda en la nación, que es poco. Esa plata era con la que había que financiar el nuevo profesorado que la ley permite tener. Y entonces me hago una pregunta, que es la que me preocupa y que no puedo medir en este momento, solo pude mostrar las cifras de las que disponemos. Si aumentó el presupuesto de educación, que la mayor parte se traslada a los municipios, de 50 a 70, ¿no hubo ampliación de las plantas docentes? Vuelvo a repetir, el presupuesto de transferencias se pasa, y casi que religiosamente, de la nación a los municipios. Bueno, pero acabo de recibir casi que una afrenta cuando dijo que los departamentos no aprobaban los. De 50 a 70, cuando ustedes preguntan, ¿para qué es esa plata? Pues es para tener más profesores, obviamente también más infraestructura, pero sobre todo para tener más profesores. Si mi gobierno hizo saltar de 50 a 70, ¿por qué no hay un salto en la planta de profesorado enseñando más en tiempo y en espacio a los niños y niñas de Colombia? ¿La plata dónde está? Porque la plata salió de la nación. Bueno, entonces dividamos los municipios como es. Los municipios que no tienen autonomía en el manejo de estos recursos que hablo, sino que los tiene el departamento. El departamento ha girado y ha hecho las plantas docentes, mencioné los que la ley hoy permite adicionales a los municipios, o la plata de las transferencias salidas de la nación, entregadas a los municipios, pero parte en los departamentos, no fue eficiente y no se convirtió en profesores y profesoras. Tema a evaluar, porque esto sí sería un dato más grave que regalías, más grave que regalías. Y yo me comprometo a que haya una auditoría que nos permita mirar si el gran esfuerzo de la nación hecho en salud y educación, salud ya sabemos que es un tanto diferente, son EPS, realmente fue invertida en el crecimiento de las plantas docentes de Colombia y por tanto en el crecimiento del nivel promedio de conocimientos de los niños y niñas en Colombia. Porque eso tiene que reflejarse en eso.
En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.